Muy bien, les corto la canción de Tranzas porque ya estamos transmitiendo en Facebook y ya, si subimos canciones nos dan de baja el video y no queremos porque los estamos disfrutando muchísimo. 8 de la mañana con 47 con la gente que nos está escuchando en el en vivo en la mañana, un saludo y a quienes nos escuchan en la noche también en el reprise. Muy buenas noches. La semana anterior, ya para amanecer casi casi a la nueva semana, el Consorcio de Transportistas de Loja nos dio una noticia que nos cayó como un baldazo de agua fría. Paralización de transporte que empezó inmediatamente el día lunes sin tener muy claro el camino que iban a seguir, la hoja de ruta que tendrían, quienes sí lo tenían claro en el Cabildo Municipal, que se allanó al veto de la señora alcaldesa, y definitivamente el incremento a la tarifa de transporte en Loja no se dio. Se mantiene en 30 centavos, lo que motivó a los transportistas a decirles, bueno, ya es hora de que nos suban el pasaje, necesitamos que ahora nos lo suban a 40, decían. Algunos más avesados dijeron a 50 o no vamos a retomar las actividades. Y ahí nos surge una pregunta. No sé cómo se estén manejando el resto de ciudades, pero bueno, el transporte en Loja en realidad les va mal. En realidad el transportista en Loja gana $6 al día, como dijo el presidente del consorcio de transportistas. ¿Es posible tener un transporte autosustentable en Loja? Nos acompaña justamente para hablar sobre ese tema ahora mismo el ingeniero Jefferson Camacho, él es gerente de Cabús. Entiendo yo, pertenecen a CRADAC también. Bueno, después hablamos de unas cositas de CRADAC. Pero bueno, y la pregunta que me surge ¿es posible lograr un transporte sustentable? Sí, hola Johnny, buenos días. Estimada radio audiencia, también buenos días. Un gusto pues estar acá conversando un tema muy importante y crítico para la ciudad. Primero acotar un tema, Johnny, el tema de si es tan rentable o no el transporte. La verdad que a nivel país se está viendo una situación muy complicada en este tema. Nosotros como usuarios o personas que quizás desde fuera vemos otros puntos de vista, quizás podemos ver que una ruta Sauces-Argelia acá en la ciudad de Loja pues es una ruta que lleva Bastante codiciada. bastante codiciada, que lleva bastante pasajeros, pero el transporte público de Loja pues opera bajo un modelo de gestión de caja común, en donde prácticamente en un servicio de transporte urbano lo que ve es el servicio que se da. Y entendiendo por servicio, más allá de la calidad, es la cobertura que llego a brindar, tanto en horarios como en tema geográfico, hacia dónde llego. Entonces, en ese promedio entre rutas malas y buenas, la realidad es que la compensación entre todo esto, entre rutas que obviamente hay rutas en donde el transporte público, y esto no solo en Loja, sino en todas las ciudades, hay rutas en el que obviamente el transportista saca de su bolsillo para compensar y pagar los costos operativos que tiene. Ujú, Obviamente, si uno hace un promedio entre rutas buenas y rutas malas, pues eso tiende ya a negativo. ujú. Obviamente, si solo hago un análisis de las rutas principales, pues obviamente uno tiene otra perspectiva y dice, no, pues hay mucho dinero ahí Claro. y ese es un error que se comete porque el transporte público es toda la ciudad, no es Ujú. sino solamente brindamos en ese lugar. Ahora, hablando de un transporte público autosostenible, es posible, estimado Johnny, pero siempre y cuando existan proyectos de promedio. Porque de cierta forma, el transporte, sea este público o privado, como lo he mencionado, el transporte, partiendo del concepto de autosostenibilidad, primero significa que este debe asimismo satisfacer sus necesidades sin depender, ¿no es cierto?, de factores Ujú. externos, como quizás una compensación, algún tipo de bonificación, otro tipo de insumos que ayuden a cubrir costos operativos. Segundo, este debe ser amigable como el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, uno también debe incorporar dentro de un proyecto de sostenibilidad cómo hago que el transporte público sea más sostenible. Y tercero, y más importante, que este perdure en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo, que no tengamos riesgo como tenemos actualmente, de que se mueve algo, pues se daña todo el modelo económico o gestión operativa que se tiene y ya no hay servicio, que no es rentable y todo eso. Entonces, esas tres cosas hay que garantizar. Y es posible, partamos por el primer punto de que sea rentable, por decirlo así, o se mantenga a sí mismo. ¿Qué llegaría a pasar si el transporte público fuera público? Ujú. El gobierno automáticamente tendría que estar subsidiando y sacando dinero del presupuesto del GAN municipal para pagar un transporte que no es sostenible, ¿verdad? Ujú. Hoy por hoy es privado, en otras ciudades hay el metro de Quito, hay la metrovía de Guayaquil, es público, pero tienen presupuestado millones de dólares al año para subsidiar su operación. No sería tan barato el pasaje en el metro si no fuese así. Exactamente, no sería tan barato. Entonces, hay formas. Por ejemplo, un estudio técnico puede decir, y lo está pasando en otras ciudades que son similares a Loja, los estudios técnicos están arrojando tarifas de 50, 56 centavos de dólar. Son estudios técnicos, no quiere decir que es la tarifa que se vaya a cobrar, pero son estudios técnicos que son en base a los costos que tienen y a los ingresos que tienen los buses, pues cuánto dinero me ingresa y cuánto dinero estoy gastando. Entonces, dentro de este concepto, hay formas de hacerlo autosostenible, porque de cierta forma los proyectos deben ser integrales. Si nosotros como ciudad, si nosotros como administración queremos que el pasaje cueste menos, hay que buscar cómo abaratar los costos operativos de este pasaje.
Pero, ¿eso como ciudadanía o como ciudad? Como Me ciudadano. refiero como ciudad. Ah, Y como ciudad tenemos representantes pues, que están en el cabildo, que son quienes deben trabajar en elaborar proyectos, que deben ir de la mano de decisiones políticas, de proyectos de todo el personal técnico que pues trabaja con ellos. Entonces, si yo quiero que un pasaje de transporte, si el estudio técnico me arroja, por poner un ejemplo, un valor de 50 centavos el pasaje, como ciudad me refiero a como gobierno, yo debo ver la forma en cómo abaratar esos costos. Yo le voy a poner tres ejemplos nada más, Johnny. Primero, todo el transporte, sea privado o público, hay costos de mantenimiento de por medio. Pues la ciudad debería tener un plan integral donde al menos la red vial de transporte pública esté asfaltada. ¿Con eso qué logramos? Que el costo de mantenimiento por lo menos disminuye, no sé si un 50%, un 40%, y esto impacta directamente el costo de la tarifa. hablamos de las llantas, hablamos de amortiguadores. Sistema de frenos, exactamente. Mucho por lo que sufren los vehículos y que por eso mismo les toca más mantenimiento. Ahora, uno se pregunta si es que el reclamo es legítimo, porque uno no quiere pagar más. Si al ciudadano le dicen que te voy a vender un mejor pan, pero vas a tener que vender, te va a costar 10 centavos más, yo veré con incredulidad al tema de que si me van a dar o no un mejor pan. La última vez que se subió el pasaje del transporte público en Loja fue, entiendo yo, en la administración de José Bolívar Castillo. Y el consorcio se creó en la forma como lo conocemos ahora, asumió ciertos compromisos para mejorar la calidad del servicio. Siento yo que como usuario, yo sí pago un poco más por calidad de servicio. Me pasa ahora, no digo yo, hablando de CRADAC, y no es culpa de ustedes, sino ustedes dan el soporte y demás, pero la calidad que nos da el servicio a veces no es de lo mejor. Me pasa que yo pido una unidad por taxi, me da 4 minutos y cuando ya son 3 minutos y medio me cancela. Y yo me quedo pateado y vuelvo a pedir otra unidad y vuelven a cancelar. Dejé de pedir unidades por taxi porque tengo que llegar a mi trabajo a tiempo, no puedo, no llegar a tiempo. Y empecé a pedir unidades por Uber. El Uber sí llega. Y si no llega, lo sancionan. Acá no pasa. Entonces, he puesto tantas quejas, he puesto tantas calificaciones de carita triste, llorona y enfadada, he puesto tantos comentarios, nadie se ha comunicado conmigo a decirme, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Pero si por ahí tuve una pequeña queja con Uber, a los 10 minutos alguien me está escribiendo desde Estados Unidos, Tailandia o Shanghái, no sé, pero me están diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. Entonces, yo sí, y claro, hay que reconocerlo, las carreras de Uber salen más caras. Una carrera que vale $1.25 acá me cuesta $1.56 cuando está en descuento y si no cuesta $1.95. Entonces, ahí decido yo si salgo a la avenida a buscarme un taxi. Pero llamarlo ya no lo llamo porque me cancelan siempre. Y no vivo lejos, vivo en matriculación vehicular. Sí. Entonces, no es una queja contra CRADA, es una queja contra el servicio en general. Como usuarios, yo uso el bus también muy frecuentemente para ir y venir a mi casa casi todos los días. Y sí es un poco incómodo ver que hay circunstancias que se dan en nuestros buses y la gente dice, bueno, voy a pagar más, pero en realidad voy a recibir un mejor servicio. Esa es la duda que todos tenemos. Claro, y yo comparto mucho contigo, Johnny, lo que mencionas, porque yo también vivo esa situación a diario. Mi familia, mis papás usan bus todos los días. Y es una realidad. Definitivamente, pues, y como en todo negocio, yo pago más por un mejor servicio. Lo que sí hay que tener también en cuenta y donde considero que hay una desconexión. En todo lugar, Johnny, el municipio sí se encarga de planificar, regular y fiscalizar el servicio de transporte público. Eso es lo que tú ves hoy en día, mucho es por trabajo de iniciativa propia de los mismos transportistas, mucho. Yo inclusive converso porque los conozco muy de cerca. Eso es muy cierto también. Sí. Porque si te das cuenta, la mayor parte de exigencias lamentablemente quedan en papel. ¿Cómo debería garantizar la ciudad de lo que estoy exigiendo por nuestra ciudadanía en calidad de servicio se vea reflejado realmente si no hay un proyecto en el que Loja cuente con un sistema, un video wall, un lugar donde se pueda monitorear de forma constante los buses y el servicio, mediante KPIs operacionales que te va a indicar cuál es la frecuencia de operación, que es donde lleguen las denuncias ciudadanas? Hoy día no hay un canal oficial que llegue al municipio que se recete y se trate en este tipo de... No lo existe, y lo peor aún que yo digo es, ni siquiera existe un proyecto de por medio para que garantice lo que está escrito en un papel. Entonces, de cierta forma, no se está cumpliendo tampoco un rol desde el otro lado. Y como te digo, yo estoy de acuerdo que el servicio debe mejorar. Yo he sido muy crítico en el tema. Hay veces que inclusive hoy por hoy no les funciona el timbre o lo pagan. Son situaciones que se dan y es una realidad. Tampoco hay que tapar los errores del sistema de transporte. Pero sí hay una responsabilidad compartida que se debe analizar desde nosotros como usuarios, como ciudadanos, porque la exigencia nuestra también debería ser ante quienes tendrían que estar abordando ese tipo de problemas. Sí, el municipio definitivamente tiene un papel crucial a jugar aquí. ¿Qué pasó esta semana en el Cabildo? Tú tuviste una intervención ahí precisamente. Sí, pues el tema era, pues, yo ayer mencionaba, y esto lo digo como ciudadano, ya no lo digo como un usuario, la verdad un poco está afectado de ver cómo se lleva las reuniones de cabildo de nuestra ciudad. Yo ayer les digo que esto es más disputas que debates, es una disputa de quién tiene la razón legislativa de procedimiento, cómo se llevan allí los temas, más no de abordar y dar soluciones a la ciudad. Y por eso hoy por hoy, pues, hoy en día se mantiene el transporte suspendido. De cierta forma, pues al menos como ciudadanos esperábamos que el transporte público se reanude al menos de forma parcial, entendiendo que quizás no se puede operar con toda la flota o en plenitud de horarios por el tema económico. Pero yo creo que hay términos o puntos medios, Johnny, en los que se puede llegar a dialogar. No sé exactamente en este punto, hoy, en este momento, de quién depende, si dependerá del liderazgo de nuestra alcaldesa, más de voluntad del transportista, pero hay términos medios para empezar a conversar y que se renueve el sistema de transporte público que afecta a miles de usuarios que no tienen la culpa de irresponsabilidad. Yo lo digo, mira, Johnny, muy claramente, responsabilidades de los gobiernos locales. Porque estos temas, y no es actualmente, Johnny, de cada gobierno, porque siempre estos temas van a un tema de populismo, decisiones enfocadas a populismo no responsables. Cuando todos lo tenemos claro, ya votó a favor al principio. Exactamente, y no hablar muy puntualmente de eso, sino que quiero topar más a fondo, es el tema de que esto se debe haber previsto ya hace mucho tiempo. Y como te ponía el ejemplo, mira, te pongo con esto quiero
Te pongo los ejemplos más de cómo abaratar el costo del transporte público en cualquier ciudad. Hoy por hoy los buses en la ciudad, cada dueño de bus se lleva a su domicilio. Entonces, si alguien vive en Argelia y tiene que salir a Sauces Norte, ¿qué tiene que hacer todas las mañanas? Wow. Trasladarse, y hay kilómetros muertos que obviamente van a elevar el costo operativo y el costo del combustible de consumo diario, ¿verdad? Entonces, como municipio, ¿por qué no hay un proyecto en donde ofrezco lugares donde haya guardianía, donde se puedan dejar los buses, y esto es un modelo de gestión empresarial que muchos transportistas, inclusive cuando yo lo menciono o cuando lo mencionamos, se asustan un poco, porque básicamente es entregar sus unidades, sus buses, a que estos operen de forma un poco más eficiente. Pero si no hay lugares donde guardar estos buses, no hay guardianía, no doy esta garantía también como ciudad, como municipio, no estoy abaratando costos. Y un último ejemplo es el tema de integración tarifaria. No hemos visto proyectos en donde se vaya a generar infraestructura, donde los usuarios realmente con un pasaje puedan hacer 2 o 3 transbordos.
Y eso debería ser porque eso lo hace más atractivo. Entonces, si tú como usuario, Johnny, tomas 2 buses para llegar a tu lugar de trabajo y actualmente pagas 60 centavos y luego te cobran y en vez de esos 60 centavos te cobran una tarifa de 40 centavos en donde puedes tomar 2 buses, es mucho más llamativo y rentable para ti también como usuario. Completamente. Pero tampoco estamos garantizando eso. No estamos trabajando sobre proyectos que integren o hagan la movilidad integral en el transporte público. Bueno, uno no quisiera decir también, pero crecimos mal. La ciudad es larga, entonces evidentemente hablamos de la ruta Sauces Norte como que o la que llega a la Julio Ordóñez, Sauces Norte Argelia, perdón, llega hasta la Julio Ordóñez y demás, pero este momento la ciudad hacia el noroccidente, suroccidente, empezó a crecer de una manera tremenda y esta gente necesita más rutas en este espacio. Y eso también es algo que el municipio no ha analizado, de que se debe incrementar el servicio hasta horas más tarde, incluso en sectores que ya tienen un movimiento bastante interesante. Yo veo todavía gente que se reúne en la Miguel Río Frío porque en las noches, después de las 9 de la noche, porque ya no tienen un bus que los lleve directamente hasta, digamos, Colinas Lojanas. Y están ahí esperando que los taxis, las rutas que salen ahí para pagarle 50 centavitos y poder llegar a su casa porque ya no alcanzaron a tomar el último bus. Entonces, sí no se ha hecho nada, en realidad, ni para mejorar las vías, para evitar que se dañen los transportes, pero tampoco se ha hecho mucho para darle un mejor servicio desde la organización de la autoridad también, ¿no? Entonces, eso también hay que mencionar. Es compartida la responsabilidad. Sí, sí. O sea, es de lado y lado. Si a mí me preguntan el día de hoy si estoy de acuerdo con el incremento, y esto es una apreciación muy personal, no representa nada la opinión de la Universidad Nacional de Loja, yo estoy a favor de que sí se debe incrementar el precio a 36 centavos, me parece una buena oferta, no se había subido desde que José Bolívar Castillo estuvo ahí sentado hace 10 años o 2 años casi ya. Pero si me preguntan si estamos listos para eso, tenemos estudiantes que por no gastar un bus más, esos 60 centavos adicionales se quedan al mediodía aquí en la universidad y se almuerzan un pan. Entonces, sí hay una gran diferencia entre uno y otro valor porque la situación no es la misma de todos. Desde nuestro privilegio podemos decir, 6 centavos no son nada, pero la situación es distinta para todos. ¿Qué nos toca entonces, Jefferson, con todo esto? En la situación actual, pues apelamos realmente al diálogo liderado por nuestra alcaldesa, a los transportistas. Estoy seguro que debe haber un término medio de empezar a operar. Conozco de números, conozco los gastos que hay también en el transporte público. Sé que quizás operar con una flota completa, como te mencionaba, no sea lo más factible, pero creo que se puede hacer algo en este punto. Llamar a nuestra alcaldesa, pues que tome ese liderazgo de poder reactivar el servicio de transporte público. A mí también me apena mucho ver personas o inclusive familia que tiene que estar hasta las 7, 8, 9 de la noche esperando porque taxis y vehículos pues están con demasiada demanda a esas horas cuando ya los padres de familia ya no van a almorzar a sus casas de su trabajo, la costumbre muy lojana en una ciudad como la nuestra, y quizás llegar a almorzar con una familia. Y finalmente, Johnny, ¿qué nos queda? Pues yo realmente dejo una reflexión final a nosotros como ciudadanos, como usuarios. ¿Qué debemos exigir o esperar realmente de las personas que llegan a proponer proyectos? Veámoslo de una forma integral, porque esto que está pasando ahora, Johnny, si no cambiamos radicalmente, es patear el muerto más adelante. Porque va a volver a pasar en 2 años. Y la historia lo dice. Esto no es primera vez que pasa, será la 10ª, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, un tema de suspensión de servicio por los costos operativos o por una alza tarifaria. Si no atacamos el problema y lo hacemos sostenible al proyecto, y quiero ser claro, así lo opere el municipio, Johnny, debe ser autosustentable, porque si no es eficiente, tiene que sacar más dinero. ¿De dónde sale el dinero para el presupuesto de la ciudad? La mayor parte son de recursos propios de nosotros los ciudadanos, mediante los impuestos que se suele llegar a pagar. Entonces, Johnny, en esa parte debemos ser responsables tanto como ciudadanos, como transportistas y como gobernantes o como nuestros comandantes. Exactamente. Sí, nos corresponde a todos ver esto. Y la situación va a complicarse un poco más. Conversaba yo con un taxista que me decía que meses atrás con $16 llenaba el tanque. Bueno, que con $16 trabajaba el día y ahora los trabaja con 22. Entonces, ya, eso al mes estamos hablando de casi unos $200 a pérdida. $200 que le hará falta a su familia y que para poder compensarlos tendría que meterle una hora más de trabajo al día para ver si recupera esos $6 adicionales que le está costando volver a llenar. Y Johnny, mira, y te hago una reflexión final. En todo tipo de negocio, nosotros como seres humanos, como personas, casi cometemos un error muy común. El caso que mencionaste de Uber, el caso del taxi, el caso del transportista, los vehículos se van depreciando. Quien está trabajando hoy por hoy quizás en un aplicativo como Uber, pues dice, yo saco para mi combustible, me quedarán $20 al día, pero me estás matando el carro. Exactamente. Y esto pasa en el transporte público y en el taxismo. Se vive del día a día, no se va prorrateando, provisionando el costo de depreciación del vehículo. Y cuando toca renovar un taxi o un bus, ¿qué sucede? El propietario del taxi o del bus se vuelve a endeudar y eso es un círculo vicioso que va, ¿sí me entiendes? Y eso no es sostenible, no es autosustentable. Ahí se ve que no es autosustentable porque de cierta forma debería pagarse solo y considerar ese desgaste. Entonces, muchos ciudadanos que se encuentran minando el servicio y todo eso no calculamos eso. Se desgasta el vehículo, como tú lo mencionaste,
y luego que me endeudo nuevamente, gasto en mecánica, gasto en mantenimiento y todo El eso. carrito del 2022 me lo compré para que me dure 10 años, me va a durar 5, 6, si es que, no, si es que le sigo dando el uso. Exactamente, y no medimos eso. O sea, no somos conscientes de lo que nos toca después de. Y eso es un problema, vivir el día a día y no planificar bien todo. Bien, Jefferson, muchísimas gracias por la visita. Ya empezaron a presionar los de administración turística. Ya empezaron a presionar que ya vienen a su programa, que viene a continuación llamado Tu Próximo Destino. Palabras finales, Jefferson, por favor. Nada, finalmente, primero yo te pido disculpas por las malas experiencias en Cataxi o en Click como tal. No, yo lo sé, pero hay buenos conductores y también hay malos conductores como todo tipo de servicio. Lo que estamos buscando es ver cómo motivamos más que los conductores traten de dar buen servicio. Tratamos de castigar de cierta forma a quienes no lo hacen, pero esto es de a poco. La verdad que un poco el transportista sí ha tenido durante años un pensamiento no enfocado al servicio y eso ha costado bastante y lo poco a poco trabajando y es de forma conjunta con ellos. Así que bueno, espero que tengas muchas buenas experiencias y lo sigas utilizando. Y finalmente un mensaje final, de verdad, querida ciudadanía, queridos radioyentes, apelemos a que exista un diálogo en este punto que es el problema actual y a futuro realmente busquemos o veamos proyectos o si es que nos presentan algún proyecto político que sea integral, que no sea un proyecto político porque el respeto hacia nosotros, la importancia que deberían darnos a nosotros se la demuestra con proyectos reales que se puedan ejecutar y nos permitan garantizar un servicio como el transporte público a futuro. Jefferson, muchísimas gracias por la visita. Con mucho gusto. Jefferson Camacho, gerente de Cabús, nos está acompañando ahora mismo en nuestros estudios. Uy, qué complicada que está la cosa. Esperemos de que se sienten a conversar este fin de semana. Por Dios, un feriado sin buses. Señora alcaldesa, haga algo. Señor presidente del consejo, del consorcio, haga algo, por Dios. Imagínense un feriado sin poder transportarse. Bueno, será de sacar las bicicletas nada más y confiar en Cataxi nuevamente. Un abrazo, Jefferson. Hasta la próxima. Yo me despido de Facebook ahora mismo.